Había un poco de incertidumbre, como la hay en la mayoría de ciudades capitales del país y también en municipios intermedios, sobre la forma como el pacto histórico va a participar de las elecciones locales, es decir, de este año 2023, que es un año electoral donde se elegirán las juntas administradoras locales, donde se elegirá también los consejos municipales, asambleas departamentales, gobernadores y por supuesto alcaldías. La incertidumbre en Bogotá prácticamente ha quedado despejada para el pacto histórico con la renuncia el pasado 31 de diciembre del senador Gustavo Bolívar. Porque aunque el senador ha dicho que su renuncia se debe a asumir una serie de compromisos personales que tenía desde hace mucho tiempo, de escribir o terminar de escribir algunas novelas, algunas series de televisión, en fin, la verdad en el fondo es que se trata de una renuncia para tomar las riendas de una candidatura a la alcaldía de la ciudad de Bogotá para, en representación del pacto histórico, dar la batalla en la capital de la República, que en este momento, entre otras cosas, no muestra una cantidad de nombres o nombres como en otras épocas que aparecían como posibles candidatos fuertes. Obviamente se tendrá que enfrentar a un precandidato que ya salió a la palestra, que es Juan Daniel Oviedo, que fue director del DANE y que seguramente la derecha de bogotana, representada en diferentes sectores, llámese Partido Liberal, Partido Radical, Cambio Radical, la U, los conservadores y de pronto el Centro Democrático terminarían apoyando seriamente a Juan Daniel Oviedo. Recordemos que Juan Daniel Oviedo es un excelente economista egresado de la Universidad del Rosario, hombre reconocido por su posición como homosexual de la comunidad LGTBI, reconocido públicamente, que de llegar a la alcaldía también sería el primer gay declarado, como ya lo hizo la alcaldesa Claudia López. Pero ese no es el tema, es que es un candidato fuerte porque no aparece en la palestra otros candidatos que quizá pudieran competir por la alcaldía capitalina. En ese escenario tendría que enfrentarse Gustavo Bolívar de ser el candidato del pacto histórico y no sería fácil porque volvería a Bogotá a polarizarse en los dos sectores que tradicionalmente se ha polarizado en los últimos 20 años, que es entre norteños y sureños. Los norteños apoyando a personas de la derecha, como en este caso se volvería a repetir, apoyando a Juan Daniel Oviedo, y el sector del sur, es decir, ese sector pobre, ese sector desarrapado de obreros, de gente que vive del diario, tendría el apoyo o le daría el apoyo a Gustavo Bolívar. Ahora, no hay que descartar que en este escenario salgan otros nombres con menos posibilidades de llegar a la alcaldía, pero sí con la intención de hacer daño o de frustrar candidaturas. Por ejemplo, el nombre de Jorge Enrique Robledo, el senador, ex senador del Polo Democrático, y que ahora tiene un nuevo movimiento político, que fue promocionado en un momento dado por el propio expresidente Uribe y que él rechazó, Robledo rechazó tajantemente esa posibilidad, es posible que surja como un grupo alternativo también, en donde estarían confluyendo los hermanos Galán otra vez, en donde estaría confluyendo Ingrid Betancourt. Recordemos que los hermanos Galán hace 4 años en la alcaldía de Bogotá, Juan Carlos Fernando Galán estuvo a punto de llegar con detrás de Claudia López. No sabemos si en esta oportunidad les dé por volver a aspirar o aspiraría Juan Manuel Galán a la alcaldía. Todavía no se han decantado, pero los vemos un poco debilitados por su accionar en lo que se llamó el Centro Esperanza, que se convirtió en una especie de agujero negro que absorbió a todos los sectores políticos que cayeron allí, prácticamente quedaron desaparecidos políticamente, pero como en la política se puede revivir de un día para otro, no es raro que aparezcan los Galán ahora, alguno de ellos aspirando a la alcaldía o en su defecto apoyen
a Jorge Enrique Robledo Castillo y sea un candidato que le haría daño al mismo Gustavo Bolívar, que ha sido siempre la intención de ese grupo político de él, tratar o de, digamos, de sajar esa pelea que ha tenido con el propio presidente de la República, Gustavo Petro. También no se descarta que Diego Molano, el que fue ministro de Defensa del presidente o del expresidente Iván Duque, sea el candidato que avale el Centro Democrático, es decir, el expresidente Uribe, quien digamos que sondearía la situación y si ve por lo menos que tiene una oportunidad de estar en ese escenario con alguna fortaleza, pues lanzarían allí a Diego Molano en una de las situaciones. Ustedes saben que Bogotá vive unas condiciones de seguridad bastante altas, como muchas ciudades del país, y Diego Molano quizá iría con una promesa de garantizar seguridad a los bogotanos, ya que fue ministro de Defensa y de alguna manera, pues, esa situación lo haga mostrar como un candidato que podría garantizarle la seguridad a los bogotanos. Por otro lado, la alcaldesa actual, la señora Claudia López, no tiene a quién sacar como candidato o candidata. No le vemos una persona que tenga la fortaleza suficiente para ese escenario. Quizá terminaría ella apoyando a Gustavo Bolívar, aún teniendo las diferencias que tienen en la actualidad. No será fácil para Gustavo Bolívar derrotar a Juan Daniel Oviedo, vuelvo y repito, si este se fortalece con toda esa derecha, inclusive si allí termina, digamos, aterrizando el Centro Democrático, sería bastante dura una contienda y aún más dura, vuelvo y repito, en el escenario de que aparezca Jorge Enrique Robledo, que si bien no tiene posibilidades de llegar a la alcaldía, sí le alcanzaría a rebanar unos 300,000 votos, de 250,000 a 300,000 en Bogotá, que le harían falta a Gustavo Bolívar para coronar la anhelada alcaldía. De todas maneras, esto apenas comienza, el escenario en Bogotá es muy indiferente al resto del país, porque allá lo que se maneja es un voto de opinión. Allá no vale el aguardiente, allá no valen los tamales, ni la lechona, ni las reuniones masivas, además que ya no se hacen porque ya los políticos saben que eso no les da resultado. Tampoco allá hay unas castas políticas que puedan dominar la capital de la República como sí existe en el resto del país, en muchas ciudades y pueblos, donde familias son las que se apoderan de estas. No, Bogotá tiene la fortaleza de que el voto de opinión es el que define una alcaldía y eso lo viene haciendo desde la llegada hace más de 25 años de Antanas Mockus al poder, cuando los dos partidos tradicionales prácticamente desaparecieron del escenario y cada que hay un candidato pues se presenta como una opción totalmente independiente. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Seguimos deseándoles feliz año. Hasta pronto.